Empecemos entonces con el primer momento. Estamos en la crítica del juicio, analítica de lo bello. Vamos al primer momento, que es lo bello o el juicio de gusto según la cualidad. Según la cualidad. Comencemos con algo que ya tenemos fresco, que espero que no resulte tan complejo, y es que afirma Kant que el juicio de gusto es estético. Pero ustedes ya no están ingenuos de qué significa que sea estético. Ustedes ya saben que el juicio estético es la forma subjetiva del juicio reflexionante. Quiere decir que cuando Kant les diga el juicio de gusto es estético, ustedes ya saben que hay todo un trasfondo atrás. Ustedes ya saben que es el juicio reflexionante, ya lo distingue del juicio de la ciencia. Él te ayuda un poco y te dice, no es un juicio de conocimiento. Ustedes lo tienen fresco, ya saben que no es un juicio determinante. Por lo tanto, dice Kant, no añade conocimiento. Te está alertando sobre lo que por suerte ya sabemos. Tampoco es un juicio lógico. No pertenece al ámbito de la lógica. Que sea estético, fíjense cómo a veces Kant enuncia algo y tacha lo que no corresponde. Como si te estuviera todo el tiempo recortando ámbitos. Como que te dice, esto se puede conocer, pero te recorto y te digo, esto otro, entiendo que lo pienses, pero esto no se puede conocer. Igual está bien, lo estás pensando, entiendo que lo pienses, pero no lo quieras sumar a esto porque este es otro campo. Este es otro campo. ¿Se dan cuenta como para ir ordenando mentalmente todos estos conceptos que es todo muy nuevo y son terminologías no cotidianas por lo menos? Entonces, dice, el juicio de gusto es estético, y ya entendemos por qué, y aclara, ahora sí empezamos con novedades. Dice, porque su base determinante es subjetiva. ¿Qué quiere decir? Su base determinante es subjetiva porque la base determinante del juicio de gusto es un sentimiento de placer o de dolor. Como estamos con lo bello, en general va a trabajar con el placer. No trabaja sobre lo feo, que sería fundante el dolor, pero siempre dice un sentimiento de placer o de dolor. Supongamos que no leímos esto. Si yo preguntara de otra manera, ¿cuál es el fundamento del juicio de gusto para Kant? Un sentimiento. Fíjense que es otro modo de contestarlo, pero se los muestro para ayudarlos a que vayan armando la idea por dónde está pensando Kant. ¿Cuál es el fundamento del juicio de gusto? ¿Qué significa? Significa que está preguntando cuál es, o yo estaría preguntando, ¿qué es lo que te hace decir a vos la rosa es bella? Estoy intentando bajarles algún ejemplo para que entiendan esto que está afirmando. Cuando vos decís y opinás la rosa es bella, estás emitiendo un juicio. Y ese juicio es de gusto. Por lo tanto, ya sabemos que es estético en su forma subjetiva, reflexionante subjetiva. La rosa es bella. Mira todo lo que hiciste al decir la rosa es bella. Yo te puedo preguntar, kantianamente te pregunto, ¿qué es lo que te hizo a vos decir eso? Vamos a decirlo de modo un poco más kantiano. ¿Qué fundamento tiene ese juicio de gusto que acabas de emitir? Preguntarte por el fundamento es preguntarte por qué es lo que está en la base de ese juicio, la rosa es bella. Cuidado, es muy común que alguien diga, más si es contemporáneo a nosotros, que diga, bueno, es mi opinión. Nada más lejos de Kant. Primero,
Primero, porque para opinar hay que tener conceptos. Y este juicio trabaja sin conceptos. Así que ya estamos re lejos de Kant. Segundo, este juicio, ya les adelanto, no es opinable, digo, en el sentido que no es subjetivo porque cada uno tiene una idea de lo bello diferente de la del amigo, del compañero. No. Entonces, hagan así y olviden todo eso que tiene que ver con nuestra contemporaneidad, ¿no? Que en un ambiente promedio se suele aceptar que cada uno tiene sus apreciaciones y que todos tratamos de hacer que nos respetamos entre nosotros y que nada de eso es kantiano. Por lo tanto, les pido que los ropajes del siglo XX y XXI los dejen colgados por un rato, después nos ponemos de nuevo. Esto es siglo XVIII, nada más lejos. Abran la cabeza y traten de pensar como está pensando él, pero entonces libérense de toda la época a la que pertenecemos porque no los va a ayudar a entrar en Kant. Continúo. Fíjense que despacito vamos avanzando, ¿no? Decía que entonces la base determinante, podría haber dicho el fundamento, y está bien también, de este juicio de gusto es subjetiva. No es subjetiva por lo que dije recién, que cada uno tiene su idea de lo bello. No, es subjetiva porque la base que lo determina ese juicio es un sentimiento y el sentimiento es propio de cada uno. Entonces, alguien podría decirme, bueno, pero mi amigo siente otra cosa, ¿no? Me podrían discutir eso, digamos. No, para Kant, frente a lo bello, todos sentimos lo mismo. Pero eso se los dejo en reserva porque es del segundo momento. Me adelanto por si están pensando eso mientras yo les hablo. Su base determinante es subjetiva porque es un sentimiento de placer o dolor. Y aclara que ese juicio, que es estético, no designa nada del objeto. Nada. Decir que la rosa es bella no es lo mismo que decir que la rosa es roja, porque ahí hay un concepto. Es diferente. Segundo punto. Podría ponerlo así para ir como de apartes. Dice Kant, la satisfacción que determina el juicio de gusto es desinteresada. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. La primera, que en el juicio de gusto no hay un intento de dominio por parte de la voluntad en este caso de la rosa. Es nuestro ejemplo estrella. Entonces vamos a decir, el que emite el juicio de gusto, en ese juicio de gusto no hay ningún intento por dominar a la cosa, ni tampoco por apropiarla o apropiársela. Sí, por eso dice, el juicio de gusto estético deja ser a la cosa. Voy a bajar un ejemplo que es mío. Todos mis ejemplos los ponen entre paréntesis, porque tiene fines didácticos, ¿sí? Yo digo, la rosa es bella. Estoy en el jardín de mi abuela, que tenía rosales. Y yo digo, la rosa es bella, y le señalo. Me puede preguntar, ¿querés llevártela? ¿Querés que la corte y te la regalo para que la pongas en un florero? Todo eso no tiene nada que ver con el juicio de gusto. Porque si eso pasara, yo estaría tratando de dominar a la cosa. No solo la quiero dominar, la quiero poseer. Y el juicio de gusto es desinteresado, en primer lugar, porque
deja ser a la cosa y no hay intento de dominio. Primero, fíjense en paralelo, si quieren, aunque con algunas restricciones que ahora les cuento, si uno pensara en términos de arte, el juicio de gusto no tiene nada que ver con el coleccionismo, porque el que compra la obra y la posee, en ese actuar están involucradas cuestiones que no tienen nada que ver con el juicio de gusto kantiano, porque hay intento de dominio de lo bello, de poseer lo bello. Y él está diciendo que el juicio de gusto es desinteresado. No hay intento de dominio por parte de la voluntad y dice que deja ser a la cosa. No está diciendo que no se puede hacer. Está diciendo, está bien, pero eso tiene que ver con otras cuestiones, no con la estética. No te está negando, tampoco es una crítica moral que te está haciendo, ni política ni ideológica. Te está diciendo, puede ser que pase eso, no es el tema que yo estoy estudiando. Eso tiene que ver con otros anhelos, con otros deseos, otros problemas, como si te dijeran, después los estudiamos, pero pertenecen a otro ámbito, no a este. Segunda cuestión de por qué esa satisfacción, ese placer, a veces lo llama satisfacción, que esa satisfacción es desinteresada. Una era esta. La segunda es porque él está entendiendo el interés como el placer o la satisfacción que unimos con la representación de la existencia de la cosa. ¿Qué significa esto? Que el interés está estrictamente ligado a la existencia de la cosa, en este caso de la rosa. Está diciendo que el juicio de gusto y el placer fundante no está interesado en si la rosa existe o no. ¿Por qué? Porque si estuviera interesado en esos términos, quizás le haría falta un juicio determinante. Está diciendo que el juicio de gusto se maneja con la representación de la rosa. No precisa que exista la rosa, no le exige que exista. Lo tiene sin cuidado si existe o no existe. Es como si dijera, al juicio de gusto no le interesa si existe o no existe eso. Eso le interesaría a otro tipo de juicio. Pero este juicio es desinteresado, por lo tanto, la satisfacción o el placer va unido a la representación de la rosa. Y la representación la tengo conformada. Claro, en algún momento la construí, pero no es tema de la crítica del juicio, es tema en todo caso de la crítica de la razón pura. Quiere decir, yo en algún momento hice algún tipo de aprehensión para conformarme una representación de esa flor. Pero la operación de cómo hice la representación pertenece a otro estudio, a otro tratado que tiene que ver con el conocimiento. No lo va a trabajar acá. Este es otro ámbito de problemas. ¿Ven cómo recortó de nuevo? Entonces está diciendo que el juicio de gusto y el placer, que es el fundamento de ese juicio de gusto, se enlaza a la representación de la cosa. Al juicio puro de gusto no le preocupa la existencia de la cosa, le es indiferente. ¿Por qué? Porque se maneja con la mera representación. En breve vemos entonces, la próxima, la distinción entre lo bello, lo bueno y lo agradable.